Muy buenos días. El tema para nuestro devocional en esta mañana es resurrección en Cristo. Y el pasaje bíblico en el que vamos a reflexionar se encuentra en Primera de Corintios 15, versículos 1 al 20. Oremos. Gracias Señor por esta hermosa oportunidad que nos das nuevamente de adentrarnos en tu palabra. Pedimos la guía de tu Santo Espíritu para que Él nos revele la verdad que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Este es un gran capítulo que trata sobre la resurrección. Es uno de los capítulos más destacados de la Biblia. Pablo les dijo que Él les había comunicado lo mismo que había recibido. Y su revelación era la siguiente: que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Jesús no se esfumó o desapareció. Su cuerpo fue colocado en una tumba. Él fue resucitado. Y la realidad fundamental del cristianismo es que Cristo vive hoy. Estos son hechos históricos. El Evangelio no es una teoría, ni un conjunto de ideas, ni una religión. La resurrección es parte del Evangelio, y esto es lo que Pablo predicaba. Y recibir esa revelación fue la experiencia de los creyentes de Corinto. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo dijo que era el más insignificante de los apóstoles. La inspiración garantiza que esa declaración salió de su propio corazón. Pablo se consideraba a sí mismo como el más grande de los pecadores. No obstante, era el trabajador más incansable de los apóstoles y con una gran sinceridad manifestó que era la gracia de Dios lo que le permitió llevar a cabo todas sus actividades. Sea yo, sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Nos causa desconcierto encontrar algunos que profesan ser cristianos y niegan los hechos fundamentales del Evangelio. No es posible que alguien se defina como cristiano y niegue la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Por supuesto que cualquiera tiene el derecho de negar tales hechos, si así lo desea, pero en ese caso no tiene derecho a identificarse como cristiano. En este pasaje se nos dice que los corintios oyeron el Evangelio, creyeron y fue entonces que se convirtieron en cristianos. La aceptación de estos hechos es crucial porque constituye la esencia del cristianismo. ¿Qué es el Evangelio? Pues son las buenas noticias que anuncian que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Estos, los hechos históricos. Este es el Evangelio que Pablo predicó. No es simplemente una experiencia subjetiva que tuvo el apóstol. Fue un acontecimiento histórico. En el versículo 1 de este capítulo se nos dijo que los corintios recibieron el Evangelio y lo creyeron. ¿Qué quiere decir esto de recibir a Cristo? La explicación la tenemos en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículos 11 al 13. Dice ahí:
A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Recibir a Cristo significa creer en su nombre. En el capítulo que estamos viendo, leemos en el cual también perseveráis o estáis firmes. Este era su estado presente. Ellos estaban apoyados en una relación con el Cristo viviente por medio de una fe viva, por el cual sois salvos. El Evangelio no salva si se trata solamente de un conocimiento intelectual. No debe ser simplemente un asentimiento a los hechos del Evangelio. Es Cristo el que salva. Cuando aceptas los hechos del Evangelio, cuando depositas completamente tu fe en Cristo, entonces eres salvo. O como dijo Spurgeon, no es el gozo en Cristo el que te salva, ni es la esperanza en Cristo lo que te salva, es Cristo mismo. No es ni aún la fe en Cristo, aunque este es el instrumento, es la sangre y los méritos de Cristo lo que te salva. Este evangelio fue predicado a los corintios. Pablo dijo: lo recibisteis, en el cual también perseveráis y sois salvos. Pero el apóstol añadió: si no creísteis en vano. Y eso quiere decir que si su fe no se apoyaba en los hechos históricos de la muerte y resurrección de Cristo, no había ningún resultado. Y la de ellos no había sido una conversión genuina. Y es que la fe en sí misma no tiene ningún mérito. Lo importante es el objeto de la fe, es decir, en quién cree uno. ¿Has confiado en un Salvador que murió, que fue sepultado y que resucitó de los muertos? Continúa el pasaje. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Algunas de estas personas que tenían antecedentes de las escuelas filosóficas del estoicismo, de los epicúreos y del platonismo, estaban negando la resurrección. No estaban negando específicamente la resurrección de Cristo, sino que estaban negando la resurrección en general. Pablo incluyó en este pasaje una serie de declaraciones que comienzan con la conjunción sí, que denota una suposición, en virtud de la cual un concepto depende de otros. Por ejemplo, él comenzó su lista de suposiciones diciendo: si Cristo no ha resucitado. El apóstol enumeró estas suposiciones como una demostración de la importancia de la resurrección de Jesucristo. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Ambas partes de esta suposición están estrechamente relacionadas. Pablo diría más adelante que Cristo fue como el primer fruto de una cosecha, lo cual significa que después de él se recogerían más frutos. Jesús fue el primer fruto y cuando él regrese tendrá lugar la resurrección de todos los suyos. Continúa. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Si Cristo no fue resucitado en forma corporal, nuestra predicación entonces no sirve para nada.
Y no solo nuestra predicación, sino que también nuestra fe es inútil. ¿De qué sirve entonces asistir a una iglesia para escuchar un sermón si Cristo no ha resucitado de los muertos? Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Todos los apóstoles serían mentirosos si Cristo no había resucitado. Y cada uno de ellos era un testigo falso si Cristo se encontraba aún en la tumba. Y aquí tenemos algo para pensar. Las personas que murieron por una mentira fue porque pensaron que esa mentira era verdad. Por ejemplo, muchos millones murieron por dictadores de guerras porque creyeron en ellos mismos y en sus palabras. En nuestro caso, los apóstoles testificaron que habían visto al Cristo resucitado y estuvieron dispuestos a morir por causa de esa declaración. Continúa, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Esto es, tú eres un pecador perdido, destinado a la condenación. Es todo lo que podrás ser en el futuro si Cristo no ha resucitado. Todos nosotros estamos aún entonces cargando nuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Hay millones de creyentes que han muerto creyendo en Cristo como su Salvador. Si Cristo no ha resucitado, entonces cada uno de ellos ha perecido. Todos estos millones de personas del pasado han perecido en realidad. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. El cristianismo es una religión para hoy y para ahora. Pero el cristianismo es también una religión para el futuro. Pero si Cristo no ha resucitado, hemos sido engañados y somos las personas más miserables de este mundo. Pero, señala Pablo, gracias a Dios esta no es la realidad y por ello tenemos todos los motivos para alegrarnos. Y Pablo así lo dice, así proclama la resurrección. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es decir, que Cristo ha sido el primer fruto de la cosecha, el primero en resucitar. En el Antiguo Testamento celebraban el festival de las primicias o de la primera cosecha, cuando ellos presentaban la primera gavilla de grano ante el Señor. Esto significaba que se cosecharía más. De otra manera, no podrían ser esos frutos la primicia. El cumplimiento de esa fiesta tuvo lugar en la resurrección de Cristo. Él regresó de los muertos con un cuerpo glorioso. Es el único que ha resucitado de los muertos con un cuerpo eterno y glorioso. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos tendrán vida. Después de la fiesta de las primicias venía la fiesta de Pentecostés, que se celebraba 50 días después. Esta fiesta encontró un primer cumplimiento en el día del Pentecostés del Nuevo Testamento, cuando comenzó su existencia la Iglesia. Pero su cumplimiento total culminará
cuando Cristo venga a buscar a los suyos, y ellos resucitarán para encontrarse con Él. Entonces tendrá lugar el verdadero Pentecostés. Entonces Cristo, que fue el primer fruto de la cosecha, vendrá a recoger la totalidad de los frutos de esa cosecha. Ese será el Pentecostés futuro y final que todos estamos esperando, que ocurrirá cuando Cristo venga a buscar y a recoger a su iglesia de este mundo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es hermoso leer este versículo 20, que Cristo al resucitar fue el primer fruto de todos los que durmieron, es decir, de los que pasaron por el descanso y el sueño de la muerte. Antes esta era la frase: en Adán todos mueren, es decir, que la prueba de que pertenecemos a la familia de Adán es que todos vamos a morir, a menos, claro, que el Señor recoja antes a su iglesia. Y la frase, en Cristo todos tendrán vida, nos recuerda nuestra esperanza firme, porque Jesús, como Él mismo dijo, es la resurrección y la vida. Gracias a Dios por este hermoso evangelio de la resurrección de Cristo. Gracias, Señor, por tus palabras. Gracias por la fuerza que ellas tienen y porque nos has revelado que así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también resucitaremos cuando Él regrese a esta tierra. Señor, estamos en espera de ello. Sabemos que tú tienes el tiempo, pero que Él, nuestro Salvador, pronto vendrá. En su nombre te lo agradecemos. Amén. Dios nos envió su Hijo Cristo, vino a salvar, sanar y amar, vivió y murió por rescatarnos. Vacía está la tumba, vive el Señor, vive el Señor, triunfaré mañana, vive el Señor, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, digno es vivir la vida, vive el Señor. Encantos mil da una criatura tomada en brazos al nacer, y aún mayor es la certeza que triunfará mañana, pues vive el Señor, vive el Señor, triunfaré mañana, vive el Señor, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, digno es vivir la vida, vive el Señor, y cruzaré un día el río hasta el final, batallaré y tras la muerte
Vive el Señor, triunfaré mañana. Vive el Señor, ya no hay temor, porque yo sé